Soul es el 23º largometraje del estudio Pixar. Hablamos de una aventura animada que navega entre el drama y la comedia y cuenta con las voces de Jamie Foxx y Tina Fey en los papeles protagónicos. La historia se centra en Joe Gardner, un profesor de música que fallece o algo así antes de poder cumplir su sueño de ser un reconocido músico de jazz. Negando toda posibilidad de pasar a la otra vida sin ver su sueño cumplido, Joe se embarca en una odisea para volver a la Tierra, y como es típico en las películas de este estudio, el viaje lo llevará a descubrir nuevas perspectivas. Fue ampliamente aclamada por la crítica. Como siempre, su animación y demás apartados artísticos son impecables. Muchos la han catalogado como uno de los mejores trabajos del estudio, con el enclave de ser su película más orientada al público adulto. Y sí, es otro trofeo para Pixar en su larga lista de logros, pero creo que podemos ver un poco más allá. Yo sé que muchos de ustedes vinieron no solo por la película de la que hablaremos hoy, sino también influenciados por el título de este video. Y sí, más de uno ya estará pensando, ¿te vas a atrever a decir que Soul no es una buena película? No, de hecho la película está buena. No lo considero lo mejor que han hecho porque para mí ese puesto se lo sigue llevando WALL-E, pero es excepcional, eso es seguro. La razón por la cual estoy haciendo este video es porque he llegado a una conclusión la cual no estoy muy seguro si la mayoría de ustedes la van a encontrar acertada. Pero acá va. Soul debería ser una llamada de atención para Pixar. Escuché muchas cosas sobre esta película antes de verla. Quien no la criticaba por ser propaganda ocultista para desviar a los niños del camino del Señor... ¿Va en serio? La criticaba por no ser lo suficientemente infantil, what the fuck. Pero bueno, cuando finalmente la pude apreciar, me di cuenta de algo. Pixar ya entró en ese círculo donde no puede hacer nada sin que se lo critique por algo. Y lo digo porque Soul no es la primera que experimenta cierto tipo de polémica. Ojo, en parte eso está bien porque significa que han alcanzado un estatus, pero en contrapartida también representa una triste realidad. Están en un callejón sin salida, y para entender esto, o mejor dicho comprender por qué es tan importante lo que acabo de decir, tendremos que revisionar la historia del estudio otra vez. Sí, ya lo hicimos en el video de Toy Story 4, lo volveremos a hacer ahora, pero esta vez espero hacerlo mejor. Let's go. Como había dicho, si queremos analizar una obra de Pixar, primero tenemos que entender a Pixar, y para entender a Pixar es necesario entender qué significó para la animación a nivel técnico y a nivel artístico. Asumo que si son amantes del cine, o por lo menos miembros veteranos de este canal, ya saben cómo se dieron las cosas, y si no, les vuelvo a recomendar el documental The Pixar Story, pero poniéndolo de forma simple. Pixar nació en la época en que Disney era el amo y señor indiscutido de la animación con sus musicales de cuentos de hadas, y años más tarde llegaría DreamWorks buscando posicionarse como el anti-Disney. A pesar de todos los altibajos corporativos, Pixar no necesitaba quedar mal con Disney, pero sí tenían bien claro que querían desmarcarse de ese estilo. Para lograrlo, no solo traían la animación computarizada como nueva tecnología, también traían un estilo más reflexivo que buscaba ser divertido para los niños, pero también interesante para los adultos. Así que ahí tenemos nuestra primera respuesta. A nivel artístico, representó una nueva forma de encarar las historias, y a nivel técnico nos trajo una nueva forma de hacer animación. Hablamos claramente del salto al 3D. El alma mater de este proyecto fue John Lasseter, director de las primeras 2 películas de Toy Story y considerado por muchos como el nuevo Walt Disney. Walt Disney dijo una vez que sus películas no se hacían pensando ni en los niños ni en los adultos, más bien pensaban en ese pequeño lugar mágico que todos tenemos dentro de nosotros, y la función de la película bajo esa perspectiva sería recuperar ese lugar feliz que seguramente está sepultado por la crueldad del día a día. Y sí, yo sé que a día de hoy cualquier estudio podría representar mejor ese ideal que la propia Disney, y bueno, Pixar es justamente una de ellas. Cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de la historia del estudio o que haya crecido con sus películas sabrá decirles que Pixar nunca ha sido totalmente para niños como nunca ha sido totalmente para adultos. Que tengamos la mala costumbre de asociar los dibujos animados con el público más infantil es otro tema. Así que ahí notamos la primera gran incoherencia hacia esta película. Hace ya un tiempo se venía insinuando esa idea de que Pixar no estaba siendo lo suficientemente infantil, aunque nunca se cuestionó tanto como en este caso. Soul es una película que puede disfrutar todo el mundo. Los niños no son idiotas, claro que pueden entenderla, aunque claramente muchos de sus elementos conceptuales serán mejor valorados por los adultos. Esto ha pasado siempre, pero criticarla bajo el argumento de no está enfocada a los niños,
Me parece que esa gente tiene que replantearse muchas cosas. A nivel técnico, Pixar nunca se ha quedado estático. Cada nueva película los obligó a mejorar su tecnología, desde crear motas de polvo, emular la naturaleza del agua, crear cabello realista, introducir a una gran cantidad de elementos o personajes en una misma toma, iluminar escenarios imposibles o animar personajes sin piel son solo algunos de ellos. Ahora, parte de ese espíritu Pixar es desafiar no solo a su propia tecnología, sino también a sus espectadores, y desde Toy Story a día de hoy han desarrollado y perfeccionado una fórmula que les ha funcionado bastante durante demasiado tiempo. Esa fórmula consiste principalmente en reversionar mundos confrontando polos opuestos, responder a una clásica pregunta del cine: ¿qué pasaría si? Toy Story, ¿qué pasaría si lo clásico chocara con lo novedoso? A Bug's Life, ¿qué pasaría si los oprimidos se rebelasen? Monsters Inc., ¿qué pasaría si el mundo de los monstruos chocara con el mundo de los humanos? Finding Nemo, ¿qué pasaría si un cobarde se viese obligado a ser valiente? The Incredibles, ¿qué pasaría si un superhéroe no fuese tan heroico? Cars, ¿qué pasaría si un arrogante descubriera la humildad? Ratatouille, ¿qué pasaría si una rata quisiera pertenecer a la alta cocina? Wall-E, ¿qué pasaría si un robot desafiase su propia programación? Inside Out, ¿qué pasaría si la alegría estuviese triste? Coco, ¿qué pasaría si el mundo de los muertos chocara con el mundo de los vivos? Y etcétera. Allá afuera hay gente hablando de la fórmula Pixar como si se tratase de alguna receta mágica para hacer películas exitosas. Pero si uno lo piensa bien, esa supuesta fórmula responde más al cine en general. No es algo que hayan inventado ellos. Alto ahí, George. Dijiste que Pixar inventó una nueva forma de hacer cine. Negativo. Dije que Pixar trajo a la animación una nueva forma de contar historias. Cuando hablamos de fórmulas en este video nos referimos simplemente al estilo del estudio. Todos los artistas y estudios tienen su propio estilo y hoy estamos analizando el de Pixar y si ya es momento de plantearse cambios. Solamente eso. Entonces, Soul encaja en la misma pregunta: ¿qué pasaría si la vida no fuese vida? Claro, es imposible no hacer un paralelismo con la película Coco, donde también se toca el tema de la vida y la muerte y la música está muy presente. La diferencia principal está en que Coco no es tan existencialista como Soul. Y bueno, también está en que cada mundo está construido con criterios diferentes. Eso me lleva al siguiente punto. ¿A qué me refiero con reversionar mundos? Pixar posiciona sus historias en mundos específicamente diseñados para las mismas, y estos diseños parten del conocimiento previo que se tiene sobre estos mundos que quieren crear. De esa forma, se me ha ocurrido que según sus características se pueden clasificar en 3 categorías: mundos científicos, mundos fantásticos y mundos conceptuales. Y ahora voy a explicar a qué me refiero con todo esto. Los mundos científicos son las películas que nos transportan a mundos que están construidos a partir de una realidad tangible. No me refiero a que las historias sean realistas, porque de hecho que todas sus historias tienen su grado de fantasía, pero películas como A Bug's Life, que nos transporta al mundo de los insectos, Finding Nemo, que nos sumerge al mundo de las criaturas marinas, The Good Dinosaur y su escenario prehistórico, o Wall-E, que nos lanza al espacio, son ejemplos concretos de a lo que me refiero con mundos construidos a partir de la ciencia. Su contraparte serían los mundos fantásticos, y por fantástico no me refiero solamente a mundos mágicos. Cualquier historia donde lo irreal es posible encaja en esta sección, a pesar de tener también un componente realista. Un mundo lleno de seres mitológicos, fantasía. Los superhéroes existen, fantasía. Los juguetes hablan, fantasía. Un mundo lleno de autos parlantes, fantasía. Los monstruos dirigen empresas, fantasía. Creo que no hay mucho más que aclarar. Y queda lo último, los mundos conceptuales. Son mundos que están construidos en base a ciertos conocimientos o ideas. No son científicos porque no son tangibles y se diferencian de lo fantástico porque la idea en sí misma conceptualiza la totalidad del escenario. Por ejemplo, Inside Out está construido a partir de teorías psicológicas, mientras que Coco se desarrolló tomando como base a la cultura mexicana. Soul claramente encaja en este último. Es un mundo conceptual porque todo lo que utilizan para recrearlo está en función a la idea de la existencia más allá de la vida. Y se preguntarán cuáles son los elementos en los que se basaron o qué recursos estéticos utilizaron para dar forma a algo que no existe a nivel material. Bueno, ya llegaremos a esa parte, pero antes tenemos que avanzar al siguiente punto de este video. Llegamos a la película entonces, lo más ambicioso que ha hecho Pixar en años. O quizás no tanto, vamos a ver. Uno de los detalles que más me gusta de este largometraje es el título. Es un guiño ingenioso, ya que Soul es el nombre que se le dio a las diferentes manifestaciones de la música afroamericana entre los 50 y los 70, a la par que Soul también significa alma en inglés.
La película empieza introduciéndonos a la vida de Joe Gardner, un profesor de música que tiene a los peores alumnos de la historia, pero esto ya nos da una pista de lo aburrida y rutinaria que es su vida. Salta a la vista que Joe está atrapado en una situación que le disgusta. Bueno, conviene explicar mejor esta parte. Esto de ser profesor lo hace solo para ganarse la vida, ya que Joe ama el jazz y su verdadero sueño es triunfar como un músico en ese género. Eso nos queda bien en claro cuando da sus explicaciones en clase, pero no vemos esa misma alegría al recibir la noticia de que ahora tiene un trabajo fijo en puerta, lo que en teoría debería ser bueno. Y también hay una tensión con su madre por este aspecto en particular, ya que ella considera que su hijo no ha alcanzado la estabilidad económica aún. En fin, idas y vueltas, Joe recibe por fin la oportunidad de tocar junto a una banda de conocidos jazzistas, así que no pierde tiempo en acudir al ensayo. Esta transición permite empaparnos del espíritu de New York, ciudad en la que transcurren los hechos. Usualmente en una película, la banda sonora suele estar por debajo de los efectos de sonido, pero en esta ocasión, los sonidos de la ciudad están suavizados para no competir con la banda sonora. Otro detalle llamativo es que solo con esta introducción tenemos la escena más realista que he visto en una película de Pixar. Todo lo que vimos hasta ahora podría representarse tranquilamente en una película live action, y debido a la forma en que está contada la historia, absolutamente todos hemos pensado lo mismo. ¿En qué momento Damien Chazelle se robó la silla del director? Pero bueno, se supone que Joe debe demostrar de lo que es capaz, ya que la líder de la banda es una mujer muy exigente, así que tenemos una escena de jam session donde Joe se deja llevar y logra ganarse su lugar en la banda, por lo que deberá regresar por la noche para tocar con ellos. Lo interesante de esta escena es que mientras Joe está tocando, el escenario adquiere un espacio onírico donde predominan los tonos azules y violetas. Lo vemos gozar el jazz de una manera profunda. Visualmente nos adelantan uno de los conceptos de la película que veremos más adelante. Bien, Joe no cabe en sí de alegría. Por desgracia para él, este no es su día. Sufre un accidente al caer por una alcantarilla y de inmediato despierta en este lugar, una especie de escalera al cielo. Y ahora que lo pienso, esta escena puede ser la próxima pelea de Naruto con fondo de Linkin Park. Como podemos apreciar, su cuerpo también ha cambiado. La banda sonora también hace un cambio brusco. Del jazz alegre de la ciudad pasa a ser una música sombría y etérea. Resignado a no aceptar la muerte, Joe hace todo lo posible por escapar de su destino. ¿Saben qué me encanta? Cuando las almas se funden con la luz hacen un efecto mogiré y un leve pitido eléctrico. No tiene nada de especial, simplemente me gusta, ¿ok? De hecho, hay una gran cantidad de recursos visuales porque en su afán por escapar, Joe termina cayendo al vacío y acá tenemos un viaje surrealista digno de una película de Kubrick. Solo que seguramente el mencionado director se quejaría porque la transición es bastante corta, pero es una película para todo público, así que lo siento, Kubrick. Joe aterriza en un lugar igual de extraño, aunque mucho más pacífico, donde habitan estas extrañas criaturitas. Y también están estos seres que administran el lugar, y en serio me llamaron mucho la atención estos personajes porque lo primero que uno se pregunta es ¿cómo diablos animaron esto? Pero bueno, centrándonos en nuestro punto, le informan a Joe que se encuentra en el Gran Antes. Las reglas de esta película son bastante simples. Está el Gran Antes, la vida y el Gran Después. Así que si el Gran Después es la escalera al Valhalla, entiéndase a dónde van las almas después de la vida, no es difícil entender que en el Gran Antes están todas las almas que aún no han nacido. Y si bien hay ciertos guiños humorísticos acerca de la complejidad del universo, en serio no puedo creer que haya gente armando un escándalo porque los niños no iban a entender esto. En pocas palabras, el Gran Antes es el lugar donde preparan a las almas antes de saltar a la vida. Allí forjan la personalidad que tendrán y también los talentos que cultivarán. Para lograr esto cuentan con la mentoría de almas, una especie de guía donde almas voluntarias que ya han vivido ayudan a las que aún no han nacido a encontrar el sentido que les darán a sus vidas. Ese sentido es denominado la chispa. Cuando un alma descubre su propia chispa, se supone que está lista para nacer. Así que Joe se inmiscuye en esto de la mentoría porque, bueno, es eso. O como las almas de este sector aún no tienen identidad, se los diferencia con números. Por ejemplo, esta es 32, esta puede ser 45, esta puede ser 8497. Ustedes entienden. El punto es que para este proceso de mentoría existe un sistema de emparejamiento, y acá es donde Joe deja entrever su lado más poco ético. Su plan es ayudar a un alma a encontrar su chispa y luego arrebatarle su pase para volver a la Tierra a cumplir su sueño.
En pocas palabras, le estaría robando la oportunidad de vivir a otra persona. Podemos pensar que es una actitud muy egoísta, pero es coherente con lo que estamos viendo. El problema es que el alma en cuestión es 22, un alma que no tiene el más mínimo interés en ir a la Tierra. Ha pasado por diferentes mentores y creo que es el alma más antigua del lugar, y literalmente nada de lo que le han mostrado le gusta, así que Joe la tendrá bastante difícil. Pero aún así no se rinde, así que empieza a mostrarle a 22 cómo se convirtió en un amante del jazz, pero tras ver las remembranzas de su vida se da cuenta que no ha logrado nada importante. También en ese momento descubrimos que yace entre la vida y la muerte en un hospital. Joe se niega a aceptar que su vida termine antes de haber empezado. 22 por su parte, como tiene nulas intenciones de vivir, piensa que sería buena idea saltarse el proceso de la vida, así que llegan a un acuerdo implícito. Joe le ayudará a encontrar su chispa y 22 se lo dará a él. Es un ganar-ganar por más extraño que suene. Y así empiezan esta cruzada. Todo este proceso sirve también para explicar algunas leyes de esta dimensión, aunque se dejan huecos sin explicar, pero no vamos a centrarnos en eso. En fin, en un determinado momento llegan a la zona. ¿Qué es la zona? Bueno, la película lo define como un espacio interdimensional entre lo físico y lo espiritual en el que entran las personas cuando se apasionan con algo. Es decir, un artista, un científico, un deportista o cualquier persona viva en cuestión entrará a este estado cuando esté gozando al máximo su talento, pasatiempo o lo que sea que se le parezca. En el caso de Joe es la música, así que ahora se entiende el preludio visual que vimos antes. En ese momento, Joe estaba en la zona. Eventualmente conocen a Moonwind, un alma con una personalidad muy hippie porque claramente es un estereotipo que todos los hippies están metidos en estas cosas, pero básicamente él y sus amigos se dedican a ayudar a las almas perdidas a reencaminar su camino. Supongo que se preguntarán ¿qué es un alma perdida? Pues, según esta película, ocurre cuando las personas se obsesionan con una meta, a diferencia de las almas de la zona que simplemente lo disfrutan. Y en cierta manera, es eso lo que le está pasando a Joe. Aunque disfruta mucho el jazz, está empezando a obsesionarse con la idea de triunfar con él. Pero siguiendo con nuestra historia, Moonwind ayuda a Joe a localizar su cuerpo en el mundo haciendo un extraño proceso de meditación que más bien es todo lo contrario a lo que es la meditación realmente, pero bueno, argumentalmente funciona. Joe identifica su cuerpo en el hospital y finalmente vuelve a él, pero las cosas no salen del todo bien. Les voy a ser honesto, no sé si simplemente no estaba de humor, pero la primera parte de la película no me gustó la primera vez que lo vi. No es que la haya odiado, pero la sentí muy apresurada y no podía conectar con la historia. No fue sino hasta el segundo giro dramático que la empecé a disfrutar. Por si no se entendió, el primer giro dramático es cuando Joe sufre su accidente, así que el segundo giro dramático es cuando vuelven a la Tierra. El problema es que 22 termina aterrizando en el cuerpo de Joe y Joe aterriza en un gato que estaba cerca, así que es una situación cómica, pero pueden anticipar lo que va a pasar. Joe se lamenta por ser un gato y 22 se lamenta por haber venido al mundo contra su voluntad. El resumen de toda esta situación es que, como las cosas han dado un giro inesperado, Joe pretende que 22 sea quien toque en su lugar en la noche. En este proceso de preparación, 22 conoce la vida en la Tierra, a las personas que viven en él y todo lo que puede hacer, y sin decirlo directamente, empieza a gustarle la idea de vivir. También durante este proceso, Joe arregla varias cosas en su vida, como la relación con su madre, que es el ejemplo más notorio. Lo lindo de estos momentos son los planteamientos que dan al espectador, la típica elección entre hacer lo que queremos y hacer lo que debemos. En la vida no siempre se puede hacer todo lo que soñamos porque hay otras urgencias antes, como pagar deudas o poner el pan en la mesa. Tenemos el caso del peluquero que no logró cumplir su sueño debido a ciertas circunstancias, pero eso no lo hace infeliz en absoluto. Mientras que la madre de Joe está preocupada de que su hijo no alcance la estabilidad económica y por eso lo presiona tanto al punto de insistirle que deje a un lado sus sueños para perseguir metas reales. A pesar de todo, Joe sigue enfrascado en la idea de que si no logra tocar en una banda, su vida no habrá tenido sentido, mientras que 22 literalmente está encantada con cada pequeña cosa nueva que encuentra. Si eso no es una genial ejecución en el contraste de estos dos personajes, no sé qué lo sea. Si el primer acto era Joe descubriendo el mundo espiritual, el segundo acto es 22 descubriendo el mundo material. Ya sé que pasan más cosas a partir de acá, pero no nos vamos a centrar en eso porque ya no es relevante para este análisis. Tenemos lo que necesitamos. Además, sería alargar el video más de lo necesario y de hecho ya me estoy extendiendo bastante. Así que vamos al tercer punto.
Si John Lasseter es el hombre más importante en la historia de Pixar a nivel creativo, podría apostar lo que fuera a que la segunda persona más importante es Pete Docter, a tal punto que cuando Lasseter tuvo que retirarse del estudio por comportamientos indebidos, Pete Docter asumió como el principal director creativo. Hablamos de un sujeto que es una figura clave para Pixar, empezando por el hecho de que los ha acompañado desde los inicios del estudio aportando ideas. Su primera oportunidad como director vino con Monsters, Inc. y tendríamos que esperar 8 años para volver a ver otra película de su dirección con Up. Posteriormente traería los conceptos de Inside Out y Soul, totalizando 4 películas en su filmografía. A pesar de pertenecer a esta familia de creativos, las obras de Docter tienen sus propias características y quiero enfocarme en 2 aspectos en particular para este análisis: el diseño de sus personajes y sus mensajes. ¿Y qué decir del diseño de un personaje? Pues que desde la imagen se pueden decir muchas cosas. Nuestro cerebro inconscientemente asocia infinidad de colores, estructuras y formas a ciertas ideas. Cualquier persona que haya estudiado artes visuales, dibujo o diseño gráfico sabe eso. Y al ser el cine un medio de expresión que abarca lo visual, no debería sorprendernos que la geometría sea un pilar fundamental para encaminar mejor nuestra historia, desde la estética de la fotografía, la intención de una escena e incluso el diseño de los personajes. Cuando diseñamos a un personaje tenemos que tener bien en claro qué función va a cumplir en nuestra historia. La forma que le demos forma parte de la narración. Y esto no es ningún secreto, la animación siempre se manejó con este código, pero quiero que veamos cómo lo emplea Pete Docter en sus obras. Sé perfectamente que explicar la psicología de las formas lleva tiempo, pero esta vez tendremos que hacerlo rápido. Empecemos con el cuadrado, que es una de las formas geométricas más básicas. El cuadrado representa solidez, estabilidad, orden, seguridad, rigor, honestidad, aburrimiento e incluso realismo. Pero, ¿qué pasa si hacemos esto? Automáticamente el rombo pasa a representar prevención, atención e incertidumbre. Por eso, si nunca se lo preguntaron, ahora saben por qué las señales de tránsito tienen esta forma. Esa es la magia de la psicología visual, pero sigamos viendo. El círculo, por su parte, representa lo amistoso, la suavidad, la calidez e incluso la felicidad. Otra cosa que tienen que saber es que visualmente el cuadrado es más pesado que el círculo. Solo con esto ya podemos hacer un pequeño análisis visual a las obras de Docter. Como ya hemos dicho, una constante en las películas de Pixar es el dúo de la pareja dispareja. En Monsters, Inc., Sally es un personaje que a simple vista puede parecernos orgánico, pero si lo abstraemos a su forma más primitiva, veremos que está construido en base a cuadrados. Y esto tiene sentido porque a lo largo de la película lo veremos ser un personaje fuerte y protector, mientras que Mike Wazowski es mucho más simpático e irreverente. Prácticamente es el alivio cómico durante toda la película, por lo tanto, su cuerpo es prácticamente un círculo. Esto mismo lo podemos ver en Up, donde Carl tiene una estructura cuadrada mientras que el cuerpo de Ellie es mucho más redondeado. Cuando Carl se hace más viejo, estos cuadrados se acentúan. El personaje de contraste sería Russell, que tiene un formato curvo más parecido a un huevo. Lo llamativo es que por lo general la conjunción de estas formas se utilizan para dar complejidad visual a los personajes, pero Pete Docter prefiere usar esta génesis formal en un sentido más minimalista. En lugar de juntar varias figuras para crear un cuerpo, una simple figura ya es el cuerpo. Y esto se nota mucho en Inside Out. Si analizamos a cada emoción por separado, veremos que cada una tiene una forma particular. Alegría tiene una forma de estrella de 5 puntas. Una estrella representa éxito, buen augurio, sanación o incluso espiritualidad. Furia tiene un formato más cuadrado, parecido a un ladrillo. Tristeza es básicamente una lágrima, desagrado es un brócoli y miedo tiene la forma de un nervio. Incluso la propia película hace un guiño humorístico con este juego creativo. Así que es momento de analizar físicamente a nuestros personajes. Joe Gardner tiene un diseño prácticamente rectangular, es lo bastante orgánico para que sepamos que se trata de un personaje amigable, pero su cuerpo no escapa a las interpretaciones que vimos antes. Es un personaje con una meta definida y una vida y personalidad algo aburridas. El punto es que Joe ya es un personaje con identidad definida y allí el cuadrado entra a marcar presencia visual. Las almas, por su parte, tienen un diseño mucho más redondeado para dar la sensación de maleabilidad y
suavidad, y esto es coherente si pensamos en ellos como seres con una identidad aún por definir. Recordemos además que en el inconsciente colectivo, las almas no son tangibles, y aunque no se pudieron representar de forma etérea como indicaron varios expertos religiosos por motivos argumentales, la textura de aerogel, el material sólido más liviano conocido por la ciencia hasta el momento, ayudó a cimentar esta idea. Por supuesto que el trabajo no termina ahí. Las almas de Joe, 22 y otros personajes tienen características faciales para diferenciarlos de las demás almas. Por otro lado, crear a los consejeros fue un desafío bastante grande, porque tenían que hacer entender a la audiencia que estos personajes no son almas comunes, pero tampoco son humanos, tenían que parecer seres complejos y al mismo tiempo simples para no saturar la vista, y tampoco querían que las audiencias los asociaran a criaturas celestes como ángeles o dioses o algo por el estilo, ya que querían alejarse de cualquier concepto religioso para hacer que la historia fuese lo más universal posible. La mejor solución que encontraron fue acudir al cubismo, un tipo de arte que aprendió a usar la geometría desde diferentes ángulos para formar imágenes. De esa forma, aunque los consejeros se mueven en un entorno 3D, en todo momento mantienen una física en 2D, y gran parte de su encanto radica en este principio. Ahora, vamos a uno de los puntos más importantes. El mensaje. Yo sé que todo el mundo está encantadísimo con el mensaje que nos deja Soul, pero si estuvieron prestando atención a las otras obras de P-Doctor, se habrán dado cuenta que no es la primera vez que está intentando decirnos esto. En Monster Scene, a lo largo de toda la película tenemos un conflicto implícito, la crisis energética. Como sabemos, en este mundo la electricidad se produce desde los gritos humanos, pero cada vez es más difícil asustar a los niños, y básicamente eso es lo que motiva a los villanos a hacer lo que hacen. Pero al final, la solución recae en un giro creativo, ya que hacer reír a los niños es mucho más fácil que asustarlos y resulta el doble de efectivo. ¿Por qué es esto importante? Bueno, en este caso no es un mensaje per se, pero sí que es una filosofía que volveremos a encontrar en los demás filmes de P-Doctor, el ver más allá. Nada es absoluto, todo es importante, siempre hay algo más. Para entenderlo mejor tenemos que ver a Up. Carl está determinado a cumplir el sueño que su esposa no pudo realizar en vida, pero cuando finalmente lo logra, no se siente satisfecho, sino todo lo contrario. No es sino hasta que encuentra el último regalo dejado por Ellie que se da cuenta que en realidad la promesa siempre estuvo cumplida. Lo que realmente importa fueron las aventuras cotidianas que compartieron en su vida conyugal. Carl estaba tan enfrascado en una meta que no se dio cuenta que lo más importante fue el camino. Esa misma liberación es lo que lo permite finalmente deshacerse de sus ataduras materiales para volver a volar por los cielos. Aunque quizás el ejemplo más claro está en Inside Out, donde a lo largo de la historia se va desechando la idea de que la vida significa estar feliz todo el tiempo, porque las demás emociones también son importantes. Cada emoción cumple una función y como seres humanos que somos es necesario e importante estar tristes de vez en cuando. Volvemos a ver esa filosofía del todo es importante, o es otra forma de decir que lo que importa no es la meta, sino el trayecto. Y eso mismo es Soul, pero diría que es la mejor ejecución del mismo mensaje. Se nota que en todos estos años P-Doctor se dedicó a perfeccionar esta idea. En su viaje, Joe se va llevando varias lecciones, por eso es que cuando finalmente logra hacer realidad su sueño de tocar en una banda, no se siente completo del todo. Solo recordando los momentos que vivió con 22, se da cuenta que su vida estuvo llena de buenos momentos. Eso es lo que P-Doctor nos quiere dejar con esta cinta. Busca desmitificar esa idea de que todos tenemos que brillar con un talento en particular y triunfar con él. Esa eterna idea de estar realizado que muchas veces termina siendo más mal que bien. Claro que es bueno tener metas en la vida, pero es un error centrar nuestra felicidad en ello. En la vida no siempre se puede lograr todo lo que uno quiere. De hecho, más de una persona experimentada podrá afirmar que no se logran todas las metas. De ahí la importancia de entender que los objetivos son solo para movernos, pero lo que importa realmente es el viaje. Eso mismo pasa con 22, es la prueba de que entender la esencia de la vida va mucho más allá de ser bueno para algo. A medida que la vamos conociendo, vemos que 22 prueba todo tipo de cosas, pero nada le llena. No es sino hasta que experimenta las pequeñas cosas de la vida que descubre su verdadera naturaleza. Saber disfrutar la vida, dar valor a las cosas más corrientes, eso también es un talento. Por eso es hermoso como estos dos personajes terminan complementándose. Ya dijimos que la pareja dispareja es un recurso recurrente para Pixar, pero salvo contadas excepciones, la dupla de Joe y 22 es una de las mejores porque ambos terminan aprendiendo del otro. Considerando todo lo que vimos hasta ahora, ¿cómo no va a parecernos Soul uno de los mejores trabajos del estudio? Pero ahí es donde finalmente llegamos a la parte que están esperando escuchar desde que empezamos este video.
todas las películas de Pixar siempre han arriesgado algo de una manera u otra. Sí, podemos hablar de películas más flojas, más comerciales o incluso menos interesantes, pero no podemos decir que no haya habido un grado de riesgo en cada producto que han sacado. Soul no fue la excepción, también arriesgó lo suyo, empezando por el hecho de ser muy experimental. Y otro detalle que me guardé es que Soul se anima a mostrar personajes con físicos más variados. De un tiempo a esta parte han representado a los humanos con ciertas características comunes y tirando al realismo, pero en Soul se animan a recuperar un espíritu más cartoon, lo cual se agradece. Yo sé que todos pensamos lo mismo, gracias a Dios no fue otra secuela. Y sí, estos mundos son tan interesantes que incluso les permitió seguir explorando en ellos, a pesar que los resultados no siempre fueron los mejores, pero de allí a decir que fueron malas experiencias, eso ya queda a subjetividad de cada uno. Mi problema yace en que cuando confrontamos a Soul con la trayectoria de Pixar en su totalidad, te das cuenta de que ha arriesgado mucho menos que otras películas. Se encuentra muy cómoda en la clásica fórmula del estudio e incluso cae en ciertos clichés solo para divertir, como es el caso del cambio de cuerpos, por citar un ejemplo. Algo que he notado en algunos comentarios es que a pesar de ser muy buena película, que de hecho lo es, existe como una especie de hastío hacia lo que hace Pixar. No sé si se deba a que la gente ya espera demasiado y claramente una persona que no se ha visto todas sus películas no lo va a notar, pero los que somos incondicionales seguidores del cine sí lo hemos percibido. Hay que decirlo por más que duela. Pixar está empezando a cansar. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, piénsenlo de esta manera. Gran parte de los éxitos de Pixar estuvieron acompañados de un fuerte componente emocional, la sorpresa. Es decir, Toy Story fue la primera película por ordenador, un hito que sacudió los cimientos de la animación para siempre, un impacto cultural sin precedentes en la historia del cine, y desde entonces cada película se ha esforzado no solo por darnos una historia memorable, sino que la historia sirva además de vehículo para explorar mundos a través de la tecnología 3D. Por eso no es de sorprender que sus primeras historias hayan sido temas ya conocidos por la audiencia, juguetes que hablan, insectos, monstruos o el mundo marino. A medida que se fueron afianzando, fueron probando con conceptos más ambiciosos, hasta que llegamos a los que consideraríamos como los mundos más experimentales. Pixar siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia de la tecnología 3D con sus películas. Como ya dije, crearon personajes con características visuales únicas, además de elementos cotidianos como polvo, cabello, agua, multitudes, tela y un eterno etcétera. Todo esto siempre nos ha dejado con la boca abierta, pero luego de casi 30 años de trayectoria, ¿qué les queda por mostrar? Por mucho que avance la tecnología y por más detallistas que se hayan vuelto, no creo que las texturas cada vez más realistas sean suficientes para deslumbrar. Y después de Spider-Verse, después de la iluminación volumétrica, después de ver los coqueteos japoneses con el 3D y también después de, sí hay que decirlo, la última película de Bob Esponja, es momento de preguntarse, ¿están seguros que este es el camino? Respecto a sus historias, aunque siempre hay lindas enseñanzas de por medio, también pudimos notar patrones que se empiezan a repetir. Y no es que haya nada malo en la repetición, pero cuando es demasiado constante, surge el planteamiento. ¿Y ahora qué? No me malentiendan, Soul es lo que es justamente porque es resultado de estos más de 30 años de dedicación al cine. Se encuentra en la cúspide, el punto más álgido de este camino, pero a su vez llega en un momento en que la industria está sufriendo cambios interesantes, como la transición al streaming y nuevos estilos de animación que se asoman por el horizonte. Y también el hecho de que las audiencias han cambiado. ¿A qué quiero llegar? Bueno, Pixar ya no es el estudio con el que crecimos la mayoría de los de mi edad y no tiene por qué serlo. Parte de su identidad es la ambición desmedida que le imprimen a sus obras y eso es lo que ha ocasionado que cuando pensamos en Pixar siempre tendamos a exigirles mucho, lo cual ha funcionado durante todo este tiempo porque mientras la audiencia exigía el próximo salto del estudio, el estudio duplicaba esa distancia. Les ha funcionado por mucho tiempo, pero llegamos a un punto en que ya no están sorprendiendo tanto como antes y su estilo tampoco es tan novedoso como en sus inicios. Su forma de hacer las cosas se está volviendo más una carga antes que un obstáculo para la autosuperación. ¿Qué puede hacer Pixar entonces? Una posible solución podría estar en mirar a los demás. No es necesario que Pixar abandone su estilo, pero sí deberían saber cuándo darle un refresh. Disney, por ejemplo, nunca dejó de lado su estilo, pero sí lo fue modificando a lo largo de su historia para adaptarlo a las nuevas tendencias. Y si les soy sincero, yo creo que Pixar ya se dio cuenta de esto y lo están intentando desde hace rato. Solo que no lo están consiguiendo.
una de las etapas donde más críticas ha sufrido el estudio fue desde inicios del 2010, donde entraron a una especie de crisis creativa que fue paliada por una larga lista de secuelas, y cuando creíamos que finalmente habían dado un regreso triunfal a las historias originales, nos damos cuenta que necesitan plantearse un nuevo horizonte, y de hecho, algunas obras ya estaban tratando de salirse del molde. Películas como Brave, The Good Dinosaur o Onward fueron cintas que para muchos son olvidables, no han sido necesariamente malas desde mi juicio, pero todos podemos coincidir en que estas han sido las propuestas menos Pixar que nos han dado. Es más, está claro que el tema ya se estaba debatiendo entre los creativos del estudio, el propio P-Doctor lo ha dejado al descubierto entre líneas, y si miramos el estilo artístico y los detalles argumentales de lo que sabemos será la próxima película de Pixar, titulada Luca y con estreno planeado para este 2021, podremos notar un brusco cambio de dirección respecto a la línea principal del estudio. Veremos qué tal le va. Debo corregir entonces mi pregunta. No se trata de cuándo el estudio pretende plantearse un golpe de timón. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo les va a tomar antes de triunfar con el cambio de chip? Deben hacerlo, no solo por las presiones de la industria, sino por respeto a su propia filosofía de siempre buscar nuevos desafíos. Si llegaron hasta acá, primero permítanme agradecerles. Ya lo dije, me gusta Soul, es una película hermosa y un exponente del nivel técnico y artístico que ha alcanzado Pixar, pero también es un producto paradójico porque a pesar de su belleza, le es imposible no evidenciar las costuras que asoman por los rincones del estudio. Claro que podemos cuestionar ciertas decisiones narrativas, yo mismo me encontré con cosas que no me gustaron y claro que esta película es más para nosotros los grandes que para los pequeños, pero no creo que exista algo en este filme lo bastante complejo para no ser entendido por un niño. Por eso me causa gracia la gente que dice que esta película es para introducir a los infantes al ocultismo y al satanismo. ¡Que P-Doctor es un reconocido cristiano, por el amor de Dios! Soul es también una muy buena versión de las ideas que rodean a la trascendencia espiritual. Está escrita de una manera que todo el mundo la pueda disfrutar sin importar su credo. Que algunos no lo puedan entender así... bueno, allá ellos. Tiene un mensaje potente. Me atrevería a decir que ninguna película antes se atrevió a decirlo abiertamente. Así que con todo esto, no es sorprendente que se haya ganado detractores. Antes de cerrar el video, quiero decir que no considero conveniente que se haga con el Oscar a la mejor película animada. Honestamente, pienso que ese premio debería llevárselo Wolf Walkers, obra de la que pretendo hablar en el próximo video. ¿Por qué? Por la misma razón por la que debieron dar el Oscar a Klaus y no a Toy Story 4, porque ya no hablamos de que la película sea mejor o peor, hablamos de lo que es más conveniente para la industria. Pixar no necesita otro Oscar, ya tienen muchos. Además, el no ganar sería una forma de darles a entender que necesitan probar algo más. En contrapartida, a un estudio independiente como Cartoon Saloon que logra maravillas con la animación tradicional, podría serle más conveniente llevarse un premio de ese calibre. Ya sé que los premios no necesariamente justifican la calidad de las obras, pero es una forma de reconocimiento y desde esa perspectiva pueden ayudar mucho. Pero bueno, es solo un deseo personal, veremos qué pasa al final. Mientras tanto, ¿algo más que decir de Soul? Por si no quedó claro, me encanta, aún con sus defectos. Dejemos que Pixar disfrute su victoria, al menos por ahora. Y hasta acá llegamos por hoy. Yo sé que acabo de plantear algo que seguramente los va a dividir en quienes estén de acuerdo y quienes estén en desacuerdo, pero a mí me va a encantar leer todos los puntos de vista, así que por favor utilicen la caja de comentarios para explayarse todo lo que quieran. El debate y la Civil War están servidos. Por otro lado, ustedes ya saben que los me gustas y los compartidos me ayudan muchísimo. Si sos nuevo por el canal, te invito a suscribirte y ver otros contenidos que tenemos por ahí. También recuerden activar la campanita de notificaciones porque si no, ya saben cómo se pone YouTube. Y si quieren estar más en contacto conmigo o quieren ser mis amigos, van a encontrar los links a todas mis redes sociales ahí abajo en la descripción de este video. Recuerden también que estamos haciendo directos en el YouTube morado y en el YouTube azul. Pueden elegir el que más les convenga. Bueno, sin más que agregar, me estoy retirando y nos veremos en el video de Wolf Walkers. Así que un fuerte abrazo, que estén bien.